Reciban un fraternal saludo a un espacio para el encuentro de saberes que busca fortalecer el ciclo de conferencias denominado Cátedras Internacional de Paz 2020. Que la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar esta esquiva paz transformadora, comprendiendo diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio. Insumos que nos permitan articular acciones de transformación por un entorno solidario, equitativo, común, basado en el cuidado de los bienes comunes y que dignifique la vida. Esta iniciativa se hace realidad gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unen fuerza de manera solidaria y colaborativa. Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, Grupo de Investigación y Editorial Cavilando, Grupo GITPAD Universidad de San Buenaventura, Medellín, Fundación Universitaria Católica del Norte, Fundación Universitaria Claretiana, Dirección de Investigación, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Otras Voces en Educación, Centro Internacional de Investigación CLACSO, Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina, IPECAL, México, Grupo de Estudio Economía Digna, Grupo GET, Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia e Intal Global Solidarity. Cada cátedra estaremos ahondando sobre ejes temáticos centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. El espacio de hoy se está transmitiendo por Zoom con los ponentes y con retransmitación por el Facebook de Cavilando. Gracias por acompañarnos. A todas y todos un fraternal, cálido y solidario saludo. Damos inicio a la cátedra del día de hoy denominadas Periferias, Conflictos, Exclusión y Paz. Y contamos con la participación de tres personas con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político, educativo e investigativo. Estas son Luz María Múnera, que lamentablemente no nos podrá acompañar por problemas personales, Gabriel Tarazona, economista, secretario de la Central Nacional Provivienda, y Andrés Peña, secretario distrital de la Unión Patriótica Antioquia y consejero de Paz Compas Medellín. Y quien les habla, John Freddy Gómez, docente investigador de la Corporación Unificada Nacional e integrante de Rey Paz. La propuesta de la cátedra se realizará de la siguiente manera. Cada uno realizará una intervención a partir de 10 minutos y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas y comentarios. Para ello, les pedimos que nos vayan escribiendo sus preguntas y comentarios que serán recogidos y posteriormente formulados y desarrollados por nuestros invitados e invitadas. Al final, pedimos a los ponentes cerrar con una invitación no mayor de 5 minutos a modo de llamado a la esperanza, señalando aquellas acciones y luchas transformadoras que como organizaciones y centros de formaciones debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio real y territorial, que hagan de la construcción de paz colectiva nuestra nueva normalidad. A quienes nos escuchan y siguen, les agradecemos irnos dejando sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook del grupo Cavilando o de las redes amigas. Esta la retomaremos en el momento indicado. Asimismo, dejaremos en el Facebook Live un formato de evaluación de la cátedra que podrán diligenciar en cualquier momento. Será de gran utilidad para mejorar y estar en contacto con ustedes para luego hacerles llegar las memorias de esta Cátedra Internacional de Paz. Sin más preámbulos, demos inicio entonces a esta cátedra. Queremos iniciar con el compañero Gabriel Tarazona. Nos gustaría escuchar tu presentación. Para iniciar video. Un momentico, tengo... vale. Te vemos y te escuchamos. Bienvenido, Gabriel. Dale. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que inicialmente, digamos, conversar un poco alrededor del tema de lo que es la Central Nacional Provivienda, teniendo en cuenta que, en efecto, digamos, es una entidad sin ánimo de lucro, fruto del trabajo organizativo de diferentes colectivos y organizaciones políticas y sociales, que ha tenido por objeto precisamente contribuir a resolver un problema históricamente grave en la sociedad colombiana, que es el del acceso
al derecho a la vivienda digna, pero no solamente la vivienda, sino también a todo aquello alrededor, que significa, digamos, espacios públicos para el esparcimiento, que significa dotación para la educación, dotación para el acceso a servicios de salud, transporte, pavimentación de vías, acceso a servicios públicos domiciliarios. Y en ese ejercicio la Central Nacional Previvienda a lo largo de 60 años pues ha precisamente desarrollado proyectos de vivienda nueva o soluciones de vivienda nueva a través de procesos de autoconstrucción y autogestión con las mismas comunidades beneficiarias en zonas históricamente excluidas. Por ejemplo, gran parte de la urbanización del Urabá antioqueño precisamente lo hizo la Central Nacional Previvienda de la mano de los trabajadores y de la mano de las comunidades. Y ese precisamente ha sido un ejercicio que ha tenido que ver con el objeto de contribuir a generar procesos de inclusión de comunidades en zonas periféricas. Y digo en zonas periféricas porque precisamente este tipo de producción, este tipo de economía se da a manera de enclave y eso no permite que las comunidades a su alrededor, que se ven de cierta manera beneficiadas económicamente a través de los encadenamientos productivos, los pocos encadenamientos productivos que se generan allí, pues tienen muchas dificultades de acceso a derechos y en particular al tema de la vivienda. Es un asunto que se presenta en este tipo, digamos, de producciones de grandes plantaciones, de monocultivos, pero también de extracción de recursos naturales, como en el caso, por ejemplo, del Magdalena Medio, en particular Barranca Bermeja. La Central Nacional Previvienda igualmente, digamos, contribuyó en esta zona al desarrollo de procesos de urbanización a través de ejercicios de toma de tierras, pero también de compras colectivas, de compras comuneras y de construcción por autogestión. Vemos que ese ejercicio que hizo la Central Nacional Previvienda durante mucho tiempo también la llevó a ser víctima del conflicto armado, en particular porque la apropiación o la búsqueda del desarrollo de proyectos de vivienda nueva para personas de bajos recursos o personas excluidas del mercado formal de la vivienda, pues iba en contravía de los intereses de apropiación de terrenos públicos por parte, digamos, de algunos agentes políticos que históricamente han hecho despojo tanto de baldíos y terrenos ejidos, es decir, terrenos del Estado, ya sea en el nivel territorial o en el nivel nacional, como también digamos, de la aspiración de sectores económicos para la explotación de estas zonas que entran entonces en disputa con el objeto uno de resolver o de facilitar el acceso a un derecho que en este caso es el de la educación con el derecho con las aspiraciones, digamos, de explotación económica de otros sectores. Entonces, en ese ejercicio la Central Nacional Previvienda terminó siendo víctima precisamente del conflicto armado. Hoy somos una organización reconocida como víctima del conflicto armado por parte, digamos, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Además de eso, nos encontramos en un proceso de construcción del plan de integral de reparación colectiva, que consideramos de entrada que, por ejemplo, es insuficiente, no le permite a la Central Nacional Previvienda poder recuperar la capacidad y la incidencia organizativa que tenía sobre finales de los 80 y durante toda la década de los 90 y que perdió precisamente por culpa, digamos, de todo el accionar violento de los diferentes actores armados. Entonces, en ese ejercicio, digamos, de la central, creemos indispensable que, por ejemplo, al momento de pensarse las periferias, no se piensen las periferias exclusivamente como aquellos territorios alejados de los centros de poder político y económico, sino que también aquellos territorios que precisamente es donde se llevan a cabo procesos de explotación muy fuerte o procesos de explotación que son los que en últimas generan o contribuyen a la economía nacional, pero que las alrededor terminan, digamos, siendo olvidadas. O incluso en aquellos centros del poder político a nivel regional o a nivel nacional, en los cuales la periferia no está muy lejos. Podemos hablar, por ejemplo, de una periferia en Bogotá que no se encuentra sino a unas cuadras, por ejemplo, de la Plaza de Bolívar, ¿sí?
Entonces, con zonas históricamente deprimidas y en las que el único objeto o la única forma de inclusión que se promueve ahora es la de la gentrificación, que es básicamente expulsar a las comunidades, a las familias que han habitado históricamente estos barrios y estas zonas para generar nuevos procesos de urbanización ya no dirigidos a satisfacer los derechos de esta gente e incluirlos dentro del territorio en el que están, sino que por el contrario permitir entonces la llegada de otros grupos poblacionales o de otros intereses económicos, entonces para el desarrollo de oficinas, centros comerciales, para la construcción de complejos de condominios, de apartamentos dirigidos ya para clase media, clase alta, ¿sí? Con el efecto de resolverles también una situación particular y es las dificultades en el términos de transporte, porque pues ahora la clase alta de la ciudad vive también hacia las afueras, en el norte, y a trasladarse entonces genera unas dificultades. Entonces ahora han pensado en resolvérselo de una manera y es precisamente generar nuevos procesos de urbanización a través de la extinción de las poblaciones que habitan históricamente estas zonas. Entonces, así podemos hablar, por ejemplo, de periferias y no estamos hablando, digamos, de una situación que ocurre a kilómetros o a cientos de kilómetros del centro del poder político de la nación, que es Bogotá y que es en particular, digamos, la Plaza de Bolívar, alrededor de la cual pues están los principales, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y también, digamos, hay una sede, digamos, ahí importante del poder judicial. Entonces, tenemos allí donde se concentran tres de los grandes poderes del país, pero a su alrededor hay unos fenómenos periféricos, unos fenómenos de exclusión en los cuales hay un conjunto de gente que vive del día a día, que vive de la informalidad. Hay un conjunto de pensiones, por ejemplo, en la que se hospedan gran parte precisamente de esas personas que se dedican en esta zona céntrica a esa economía informal y en los cuales la gente pues básicamente tiene un pagadiario entre 5.000 y 15.000 pesos para poder, digamos, pernoctar una noche y tener un espacio en donde ducharse y demás. Entonces es donde ves que esos fenómenos de exclusión pues no es necesariamente, hay que ir pues hasta las regiones precisamente para encontrarse con ello. Y debido a que mucha de esa gente que, por ejemplo, está excluida en estos espacios es gente que precisamente proviene de las regiones y que ha llegado aquí producto de fenómenos de exclusión económica, pero también de exclusión, pero también por fenómenos de desplazamiento violento, ¿sí? Entonces terminan llegando a la ciudad de una zona históricamente olvidada y se ubican en la ciudad en una zona que está históricamente excluida precisamente, digamos, del desarrollo económico y social de la ciudad. Y que cuando el desarrollo económico y social de las ciudades entonces llega hasta donde ellos viven, que han sido históricamente excluidos, ese desarrollo económico y social, pues no los involucra, no los incluye, sino que por el contrario, entonces los expulsa hacia otras zonas periféricas o excluidas de la ciudad. Entonces es hacia Cazucá, hacia Ciudad Bolívar, hacia Usme, hacia El Codito en Usaquén, por ejemplo, pero entonces va expulsando en la medida que el desarrollo económico va alcanzando estas zonas, en lugar de incluirlos, lo que hace es precisamente arrojarlos o expulsarlos hacia otras zonas, digamos, igualmente excluidas del acceso a un conjunto de derechos, en particular, digamos, del acceso al desarrollo económico, que en la medida de que efectivamente tú puedas incluirte en el desarrollo económico, en la producción económica, que tengas un ingreso fijo y seguro, pues puedes efectivamente también tener acceso a la seguridad social, podrías también tener acceso, por ejemplo, al mercado formal de crédito, podrías tener acceso a una solución de vivienda digna a través de incluso los mismos programas que ofrece el gobierno con subsidios, pero es que si no tienes precisamente, si no estás incluido económicamente, difícilmente vas a poder entonces tener acceso a ese otro conjunto de derechos. Entonces es en donde, por ejemplo, hoy consideramos, digamos, que todo este desarrollo, el ejercicio que hacemos nosotros como Central Nacional Provivienda, en términos de buscar soluciones de vivienda digna para la gente, pues no puede ir solamente en resolver, digamos, ese problema, porque para muchos compañeros y compañeras afiliados a la central, pues igualmente resulta imposible, por ejemplo, acceder al mercado formal de crédito hoy en Colombia para poder acceder a una solución de vivienda terminada, construida, ¿sí?
Entonces, necesitamos buscar fórmulas alternativas. Algunas de ellas, por ejemplo, significan construir primero urbanismos y entregarle a cada una de las familias beneficiarias lotes urbanizados, de manera tal que puedan acceder a subsidios para construcción en lote propio, lo que ya no les obliga, por ejemplo, a tener un cierre financiero, es decir, ni ahorro ni recursos de crédito para poder recibir el subsidio de vivienda del nivel nacional. Pero acompañado, digamos, a esto es cómo generamos entonces también procesos o círculos de producción, ciclos de producción económica en los que la gente, nuestros afiliados, los afiliados a la Central Nacional Provivienda o quienes se acercan a la Central Nacional Provivienda con el objeto de buscar una solución de vivienda digna, pues puedan entonces también incluirse dentro de la economía formal o formalizarse, incluirse dentro de la economía formal de manera tal que tengan acceso a mejores ingresos, porque mejores ingresos también significan acceso a otro conjunto de derechos, más en el entendido de que en efecto en este país el acceso a derechos está medido por tu nivel de ingresos. Entre mejor nivel, mayor nivel de ingresos, más acceso a derechos. Entre menor nivel de ingresos, menor acceso a derechos. Y sí creemos que en la medida de que efectivamente continuamos en la batalla, precisamente porque el nivel de ingresos no sea, digamos, un criterio para el acceso a derechos, debemos contribuir nosotros, digamos, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de la economía solidaria, a generar procesos de desarrollo económico que aumenten el nivel de inclusión o que estas personas que han estado históricamente excluidas del mercado pues puedan ingresar a estos mercados formales del trabajo y de la producción económica y resolviendo, digamos, ese problema de acceso a derechos. Entre tanto, digamos, logramos ganar batallas como el acceso universal a los derechos de salud, que no dependa precisamente de una cotización. Entre tanto, podemos lograr que efectivamente las familias de menores recursos puedan acceder de manera digamos, gratuita y universal a la educación, y no solamente, digamos, a una educación de calidad en el nivel de básica, primaria y secundaria, sino también una educación de calidad en el nivel universitario, porque, pues, hoy, para ponerlo en esos términos educativos, por ejemplo, si tu educación primaria y secundaria es en un colegio público de calidad deficiente, en una zona históricamente excluida, pues la calidad de la educación que tú recibes también es muy baja y esa calidad afecta el puntaje que, por ejemplo, obtienes para poder acceder a una universidad pública o para presentar, o esa calidad de educación baja también te dificulta a la hora de poder obtener, digamos, un puntaje de calificación lo suficientemente alto para poder acceder a universidades como la Nacional o como la Universidad de Antioquia, que tienen exámenes propios para el acceso, digamos, a la educación. Entonces, si queremos que, digamos, hay todo un fenómeno alrededor de la generación de ingresos, alrededor del nivel de ingresos de las familias, que es el que genera, digamos, exclusión y que causa que un conjunto de familias de poblaciones se ubiquen en espacios periféricos y que históricamente sean expulsados hacia espacios periféricos debido precisamente a sus dificultades de ingreso. Compañero John Freddy. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Realmente, pues sí, es decir, la mirada de la periferia no solo se puede analizar a partir de la lejanía a los centros económicos, sino que se tiene que ver por otras características, ¿no? Por las características económicas, por los ciclos de productivos, por el problema del acceso a los derechos, ¿no? Que manifestabas, que me parece a mí fundamental y en ese sentido evidenciar cómo a partir de esa descentralización hacia el mercado de los llamados servicios que son derechos, se ha generado un proceso de inseguridad, si se quiere decir, o desprotección a las comunidades tanto rurales como las urbanas periféricas. Entonces, en ese sentido, pues si tú no tienes el poder adquisitivo, claramente no van a llegar el servicio de agua potable o alcantarillado debido a que tan solo llega a los sectores, digamos, económicos con grandes, digamos, poderes e influencia económica, a las grandes, digamos, que periferias
entendiendo, por ejemplo, a Soacha, que son 3 millones de habitantes, o bueno, entre 1 y 3 millones de habitantes, podemos evidenciar claramente que hay lugares específicos donde no hay agua potable, alcantarillado a menos de 30 o 40 minutos. Asimismo, el problema también del el desplazamiento que manifestabas, donde las personas tienen que movilizarse 2, 3 horas, perder de tu tiempo de vida 6 horas diarias, es un total, digamos, absurdo, tanto en la dinámica de calidad de vida, pensando en las personas, pero también pensándolo en términos económicos. Perder 6 horas de vida laborables también para el mismo sistema es antiproductivo. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a dar la palabra a Eliezer Escobar. Andrés Peña, qué pena. Andrés, ¿te escuchamos? Eh, Buen día, muchas gracias, John. Cálido saludo para todas y todos. En esa línea de exclusión y de marginación en las periferias, Gabriel nos hablaba un poco de la situación en Bogotá. En el caso de Medellín, por ejemplo, y pues yo quiero empezar por algo muy particular, y es que si bien Medellín en los últimos 2, 3 años ha empezado a ganar un reconocimiento a nivel nacional y a nivel mundial por los avances que ha tenido y por el desarrollo que ha tenido en materia de infraestructura, pues es importante tener en cuenta que Medellín no ha sido ajena a esos procesos de desplazamiento que se han dado desde las distintas regiones del país, en Antioquia particularmente del Urabá, del Bajo Cauca y del Oriente Antioqueño, y que han generado una serie de dinámicas bastante dificultosas en la ciudad. Y pues que todas estas situaciones de marginación, de violencia, de exclusión hacia las periferias, tiene un punto de partida, y es a partir de esos cambios económicos que se generaron en la ciudad, ese modelo económico que se empezó a implementar a partir de la apertura neoliberal, y que empezó a generar unos procesos de desindustrialización, no solamente en Medellín, sino en las demás regiones del país, y que generaron esos desplazamientos. A su vez, esos desplazamientos generaron que hoy las personas que llegan a Medellín empiecen a reclamar un derecho a la ciudad, porque no son reconocidas en términos de vida digna, acceso a educación, acceso a agua potable, acceso a los servicios básicos, acceso a una vivienda digna, y que entonces desde ahí empiezan a marcarse unas dinámicas de conflicto en las periferias de Medellín, en el caso de la parte alta de la comuna nororiental, o hacia el occidente, lo que es 12 de octubre, Castilla, ¿cierto? Porque entonces los jóvenes empiezan a ser marginados, y aquí empezamos a centrar el conflicto es en los jóvenes, porque son los primeros o son los más afectados con todas estas situaciones, porque empiezan a ser marginados y a su vez empiezan a ser cooptados por diferentes organizaciones. Entonces, hay que tener claro, por ejemplo, que dentro de esa apertura económica, dentro de ese neoliberalismo que empieza a generar esa desindustrialización en Medellín, empiezan a surgir ideas con la aparición de grupos armados y organizaciones al margen de la ley, empiezan a generar unas dinámicas económicas muy particulares, que entonces en la medida que los jóvenes van siendo marginados y van siendo exiliados en las periferias, son estas organizaciones las que empiezan a ofrecerles unas formas de relacionamiento, a ofrecerles unas formas de lo que comúnmente llaman salir adelante, y empieza a generar un conflicto, y empieza a generar unas barreras y a generar unos distanciamientos entre las mismas comunas. Todo esto se ha venido hablando y se ha venido trabajando en distintas organizaciones sociales, que particularmente la institucionalidad ha hecho parte de esas formas de exclusión, no solamente la ausencia marcada en la no presencia, sino la ausencia marcada
en los mismos pactos que la institucionalidad va generando en las comunas con grupos armados, con grupos organizados, o pactos que se generaron, hablamos por ejemplo del pacto del fusil que se dio en una época en Medellín, las negociaciones que se dieron con las milicias urbanas, las negociaciones que se dieron con grupos armados en distintas comunas, para ir generando una dinámica o para llegar a lo que hoy conocemos como el desarrollo o el gran avance de Medellín, porque todo eso parece ser que estaba pactado. Y entonces empiezan a generarse todas esas formas de exclusión, empiezan los jóvenes a tener que sufrir esas formas de exclusión y de conflicto, pues porque el acceso a oportunidades era reducido. A hoy, por ejemplo, nosotros encontramos que el programa Medellín ¿Cómo vamos? No cuenta con unos datos estadísticos actuales, que seguimos teniendo en cuenta los datos estadísticos del 2018, en los que los jóvenes, por ejemplo, ocupaban el mayor número o era el índice más alto de desempleo que había en la ciudad, y que por ende entonces quienes accedían o mínimamente podían acceder a servicios, a la educación superior, pues estaban en esa brecha, o accedían a la educación o accedían al empleo, pero no se puede acceder. Eso sigue siendo un asunto completamente marcado en esta ciudad, pese a que se han hablado de infinidad de oportunidades, pese a que se ha hablado de programas y de procesos que vayan que busquen la mejoría o que estén tratando de involucrar más a la juventud, pero seguimos siendo marginados desde esas mismas posturas de la administración. Entonces, es importante que hay un ocultamiento, también destacar que hay un ocultamiento de las cifras, de los datos, que en Medellín se vienen dando en temas de violencia, en temas de marginación, en temas de conflicto en las comunas, y que hoy los alcaldes, que hoy la institucionalidad ha querido tapar con obras de infraestructura. Y eso hace que Medellín siga siendo una de las ciudades más desiguales en temas de economía, en temas de educación, en temas de vivienda digna, en temas de salud, que hoy todavía las comunidades siguen reclamando un derecho a la ciudad, que hoy los jóvenes siguen reclamando más espacios para la participación y más espacios para el esparcimiento, que no es solamente la construcción de parques, que no ha sido solamente la construcción de un sistema masivo de transporte, sino que aquí hay unas dinámicas propias de un conflicto que ha ido generando y que en los últimos 10 o 15 años ha ido mutando a diferentes formas de violencia, ¿cierto? Y entonces hablamos de violencias estructurales, hablamos de violencia de género, hablamos de violencia contra los jóvenes, hablamos de esa violencia que se vive en las comunas, y que todo tiene esa raíz, como lo decía anteriormente, en esa apertura neoliberal, y que en algún momento los mismos grupos armados decían que si se lograba un orden, o si se establecía un orden en la ciudad, eso iba a traer una mayor inversión extranjera, y que entonces se suponía que con esa inversión extranjera las oportunidades iban a ser mucho más grandes, porque seguíamos pensando, se sigue pensando en una inversión extranjera derivada de la economía del goteo, y es decir, que si al empresario le va bien, entonces a la clase media y baja le va a ir bien. Pero eso ha sido un asunto ilusorio, ha sido un sofisma de distracción, en la medida que eso no se ha visto reflejado en las comunas, que no se ha visto reflejado en la periferia, y que al igual que en Bogotá, el compañero Gabriel hablaba del norte, hablaba del sur, aquí hablamos de la periferia, lo que está acercando a Medellín, lo que está en las laderas de Medellín, y que son los jóvenes que históricamente han tenido que decidir o han tenido que definir entre si estudiar, trabajar o ser parte de un grupo armado, que han tenido que decidir qué hacer con sus vidas, o en muchos casos han tenido que salir de la ciudad, han tenido que salir del país en busca de más y mejores oportunidades, pues porque en Medellín no las han encontrado, y esto parece ser que se ha vuelto ha generado una onda expansiva, no solamente en Medellín, sino en todo el Valle de la Aburrá y en algunas subregiones del departamento, pues porque cada vez hay más, Medellín es el centro, y entonces estamos conformados como una gran ciudad de servicios, y que esos servicios están cada vez más limitados.
no solamente desde la forma en cómo se ofrecen, sino de la forma en cómo se accede a esos servicios, están cada vez más limitados y eso ha generado una onda expansiva a todo el área metropolitana del Valle de Aburrá y algunas regiones del departamento, en los que básicamente las personas cada vez tienen menos posibilidades de acceso a educación, a vivienda, a salud, a trabajo, y que en las regiones se va generando mayor afectación y va generando unos desplazamientos, que en últimas, pues yo diría que más allá del desplazamiento son unos desarraigos, porque eso implica que no sea solamente una persona, sino muchas personas las que vienen a Medellín y que va generando unos niveles o unas dinámicas muy particulares, pues porque Medellín se va sobrepoblando y en esa medida de esa sobrepoblación, pues entonces se suma la falta de oportunidades, se suma la falta de acceso a esos bienes y servicios de primera necesidad y que genera entonces esas dinámicas de conflicto. Hoy encontramos que entre el 20-26% de los jóvenes están desempleados, que curiosamente algunas organizaciones, investigadores, hablan de los NINI en Medellín, entonces jóvenes que ni estudian ni trabajan y que hacen parte de ese gran número de jóvenes que no tienen acceso a una oportunidad, pero también tenemos un 18%, algo así como el 18-20% de jóvenes que hoy están al servicio de grupos armados en todas las formas habidas y por haber. Entonces hablamos de organizaciones que se dedican al fleteo, al microtráfico, que se dedican a la extorsión y que están conformados en su mayoría por jóvenes que no tuvieron o no tienen esas oportunidades de educación, de trabajo, y que lo último que les queda como recurso o el recurso que tienen es ese, ¿cierto? A ese grupo de jóvenes también sumamos otro grupo de jóvenes que han querido hacer resistencia desde los barrios, a través del arte, a través de la cultura, a través de la educación, pero que hoy y que para nosotros terminaría siendo la forma esperanzadora de hacerle frente a todas estas situaciones, pero que hoy esos mismos jóvenes también están siendo perseguidos y están siendo estigmatizados y están siendo desplazados de sus barrios de origen precisamente por hacer resistencia a un sistema o a un status quo a través del arte, la cultura, el deporte, la recreación, y que básicamente pues hay cierta concomitancia o hay cierta cofradía entre la institucionalidad y esos grupos armados, porque son situaciones que no se previenen de fondo, que no se Andrés, en los últimos 4 años se hablaba, en los últimos 4 años se hablaba de que Medellín había aumentado en temas de seguridad, pero esa seguridad no se ve reflejada en los hechos. Las estadísticas dicen lo contrario. Terminamos el 2018, 2019 con un aumento excesivo en los homicidios y con un aumento excesivo en los hurtos a mano armada, en los pleteos, y que eso terminó estigmatizando a la juventud de Medellín. Muchas gracias, John. gracias, Andrés. Bueno, no, realmente las posiciones han sido totalmente claras. Por un lado, hemos evidenciado esa violencia económica, si se quiere, la violencia estructural, a partir de esa exclusión por medio de esos círculos económicos, productivos que generan claramente pues problemas sociales, problemas de el acceso a los derechos, la desprotección estatal. Y en el caso de la exposición de Andrés Peña, pues hablamos ya de la violencia física, ¿no? Cómo la violencia física por medio de algunos grupos armados han generado, digamos, que ciertos asentamientos en esas comunidades que viven de esa forma de exclusión económica, de la desprotección del Estado, para poder, digamos, generar una cierta asentamiento en esas comunidades, generar una cierta subordinación para implementar esas economías subterráneas que, como nos decía Andrés, pues es completamente problemático. Es decir, hablar de que el 20 a 25% de los jóvenes en las periferias no tienen ninguna, es decir, no están ni estudiando ni trabajando,
es una cuestión de un problema estructural del Estado colombiano que no prevé claramente la dinámica de generar educación, generar, digamos que ese derecho universal al acceso a educación, pero tampoco hay digamos que un sistema económico fuerte que genere también los lazos en los cuales esas personas que por X o Y motivo no pudieron ingresar a la universidad tengan como poder, digamos, sostener a sus familias. Y en ese sentido, recuerdo un poco el tema de la teoría, digamos, si se quiere, de la periferia. En ese sentido, observar también la dinámica ya regional en América Latina, la teoría de la dependencia que hablaba un poco que si hay una dinámica que nos pueda englobar a nosotros, es la forma de la sobreexplotación, en la dinámica de que los trabajadores en América Latina su salario no reproduce las necesidades básicas de la población. Y esta dinámica como que se vería exponencializada en las periferias de la periferia, es decir, hablando de periferia como Colombia, como un país periférico, pero hablando de ahora de espacios periféricos dentro de la periferia que son mucho más violentados por medio de esa violencia estructural que nos hablaba Gabriel, por medio de esa violencia física que nos hablaba Andrés, pero también por esa violencia simbólica del excluido, del pobre, del delincuente, pero no se ven esas estructuras que generan claramente esos problemas sociales que se viven en las periferias, tanto urbanas como rurales. En ese sentido, creo que ha sido maravillosa las dos exposiciones. Agradecer también a cada uno de las personas que nos están siguiendo, dar, digamos que un saludo a personas que están en este momento en nuestra comunicación desde Medellín, desde Bogotá, desde el Huila, de Chocó, del Meta, desde Cali, hablando en el país y hablando internacionalmente. Nos están siguiendo desde Bélgica y desde México. México también con algunas características muy parecidas a las colombianas, y en ese sentido claramente también hablar de esa solidaridad que se teje entre los excluidos, esa solidaridad que se está construyendo y que ha construido históricamente Senaprof, y claramente la construcción activa de los movimientos sociales y de los movimientos políticos que piensan la transformación de esas realidades tan complejas que vive nuestra sociedad y claramente las periferias, si se quiere, de la periferia que es Colombia. En ese sentido, pues vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han llegado. En ese sentido, voy a leer esta pregunta. ¿Por qué en Medellín no tenemos programas de apoyo a las periferias? Creo que va dirigida, vamos a escuchar a Andrés Peña y luego a Gabriel Tarazona. Bueno, si bien las últimas alcaldías han planteado algunos programas de apoyo a las periferias, no han sido programas completamente contundentes, en la medida de que esto es un asunto que parece ser provocado o un asunto intencionado, ¿cierto? Hay unos programas que están desarrollados, pero esos programas han sido en las periferias y este es creo que es el gran problema que se presenta, y es que en las periferias muchos de esos programas están manejados o están organizados o dinamizados a través de presupuesto participativo y planeación local, en el caso desde la institucionalidad, y que en muchas de las comunas esos programas son cooptados o son manejados por los mismos grupos armados. Entonces el objetivo no se cumple a cabalidad, puesto que los jóvenes se ven expuestos o se ven sometidos a lo que estos grupos decidan y determinen en esas comunidades. Esto es dentro de las cosas que a uno le parecen catastróficas, y es cómo la institucionalidad, aún sabiendo que los grupos armados son los que imponen el orden o que imponen la norma en las comunas, y aún seguimos dándole largas a eso, pese a que se habla de una inversión mayoritariamente en seguridad, y que, como lo decía anteriormente, eso no se ve reflejado en las acciones. A eso sumémosle también pues que en los últimos planes de desarrollo que se han implementado en Medellín,
la mayor inversión ha sido en seguridad, no en cultura, no en educación, y que entonces eso se refleja precisamente ahí, pues porque le estamos apuntando a una paz, a una seguridad civil desde lo militar y no a una paz y a una seguridad que vaya encaminada desde el arte, la cultura, el deporte, la educación, que es a lo que los jóvenes le están apuntando hoy, que es a lo que los jóvenes le estamos trabajando en distintos espacios de articulación, de encuentro, de juntanzas, y pues que estamos sometidos, organizaciones sociales, organizaciones civiles, organizaciones juveniles, a lo que desde la institucionalidad se provoque. Entonces, no hay una respuesta contundente precisamente pues porque la mayor inversión se hace en temas de seguridad y lo poco que se invierte, digo poco, pues porque para las dificultades que se presentan lo que hay termina siendo poco, termina siendo administrado, cooptado por líderes o grupos armados en las comunas y que son quienes de alguna manera quitan y ponen. Entonces no hay una efectividad o no hay la efectividad que quisiéramos en esas oportunidades reales para jóvenes en los distintos barrios de las periferias. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta de nuestro público y esta va dirigida a Gabriel. ¿Cómo podemos evitar que el modelo de desarrollo siga afectando y despojando a las comunidades con las nuevas empresas o proyectos de expansión que ya nos comentabas? Pero ¿cuál sería esa, digamos, si se quiere, organización o cómo nosotros podemos digamos que frenar esa dinámica de gentrificación y desplazamiento de las comunidades? Creo yo que lo primero es que necesitamos efectivamente, digamos, que precisamente sean las comunidades que han sido históricamente excluidas quienes accedan precisamente a los espacios de representación popular. Necesitamos aumentar los niveles de participación de la población que ha sido históricamente excluida de los procesos de desarrollo económico y social en el país y en particular en las ciudades. De manera tal que podamos incluir precisamente no solamente sus necesidades, sino también sus visiones. Creo que generalmente, digamos, el problema de la periferia y de la exclusión se trata desde los centros de pensamiento, desde los centros de desarrollo académico y político, y en ese ejercicio, entonces, la visión de las comunidades, las perspectivas que las mismas comunidades tienen alrededor de cómo resolver sus problemáticas acordes a su cultura, a sus costumbres también, pues no es tenida en cuenta. Entonces se analiza, digamos, desde los centros de pensamiento, de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario, se constituyen comisiones de sabios en las que, pues, efectivamente son personas muy estudiadas, son académicos de alto renombre, pero en el que queda precisamente excluida nuevamente la voz de los excluidos. Y en ese sentido, si no tenemos en cuenta precisamente la participación de estas comunidades históricamente excluidas, pues muy difícilmente vamos a lograr encontrar fórmulas o soluciones para involucrarlos en esos procesos de desarrollo económico, en esos nuevos procesos en particular que se desarrollan, por ejemplo, en las ciudades. Cuando yo hablaba del tema, digamos, de la gentrificación y, por ejemplo, de cómo se promueve hoy el tema del mejoramiento del transporte público para que personas que viven en el norte puedan llegar rápidamente, digamos, al centro de la ciudad, en una propuesta que tenía Claudia López en el marco, digamos, de su campaña a la alcaldía de Bogotá, y era generar entonces una especie de corredores o autopistas con pago, es decir, en la cual, digamos, para poder acceder o transitar por ella, pues tienes que pagar una tarifa adicional. Entonces, desde nuestra lectura, desde mi lectura, por ejemplo, particular, pues en efecto eso no contribuye a resolver fenómenos de exclusión, sino a garantizarle que quienes viven hacia las afueras de la ciudad, pero que tienen las condiciones económicas, digamos, de condiciones económicas acomodadas o holgadas, pues precisamente puedan llegar a sus lugares de trabajo, estudio y demás,
de manera rápida y no tengan que gastarse esas 2-3 horas en transitar, digamos, desde el norte, desde la 100, 190, desde la 200 hacia el centro de Bogotá para ir a la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes o para poder asistir a sus lugares de trabajo, en el Congreso de la República, digamos, en estos escenarios que se presentan en el centro de la ciudad. Entonces, la manera de efectivamente, digamos, lograr resolver estos problemas es lograr que la participación, lograr que efectivamente estas comunidades puedan participar de esos escenarios de discusión donde se definen los planes de desarrollo, donde se definen los presupuestos, donde se define cuáles son los recursos, digamos, que se otorgan para hacer mejoramientos, digamos, de estas periferias urbanas. Mientras tanto, pues, no, el problema, digamos, va a seguir subsistiendo. Entonces, en ese sentido, creo yo que el problema del desarrollo económico y el problema del desarrollo de las ciudades en los términos urbanos y geoespaciales significa que las comunidades deben estar plenamente incluidas precisamente en ellos. Aquí, por ejemplo, nada más a unas cuadras del centro político de la nación, pues está el barrio Policarpa y ahí encontramos el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Santa Clara. Y hay un plan que se construyó desde hace un tiempo alrededor de un plan de ciudad salud que básicamente implica pues desplazar a todas estas comunidades que habitan, digamos, en estos territorios para desarrollar todo un plan enorme en el que pues vamos a tener o contar con clínicas, centros de diagnóstico, centros para el desarrollo de exámenes, para el desarrollo, digamos, de terapias, etcétera, etcétera, pero que en últimas no contaron en ningún momento de su planeación precisamente con la voz de las comunidades. Y hoy tenemos unas comunidades allí que se encuentran opuestas precisamente a este plan, porque bueno, significa que van a ser desplazadas de ese lugar, pero ¿hacia dónde? ¿Qué condiciones o qué garantías les ofrece, por ejemplo, también ese plan de poder participar de ese proceso de desarrollo económico? Es decir, cómo ellos se ven incluidos en ese plan de ciudad salud, preferiblemente en un ejercicio que les garantice poder continuar viviendo dentro de esta zona que hoy ha sido denominada Ciudad Salud, y los involucre también en el proceso económico que se desarrolla allí, es decir, que esos ingresos, que esa nueva economía que se genera, pues también les signifique a ellos mejores niveles de vida en términos socioeconómicos. Entonces, yo sí insistiría, digamos, en ese término que la planeación del desarrollo sin la participación efectiva de las comunidades, y eso significa que se escuchen sus voces, pero no solamente que se escuchen sus voces, sino que estas comunidades, a través de los liderazgos y de las dirigencias que han construido históricamente, pues puedan acceder a espacios de representación popular, no solamente en los consejos locales de planeación, sino también, por ejemplo, en el Consejo de la Ciudad, sino que también, por ejemplo, en la Alcaldía de Bogotá. Yo diría, por ejemplo, algo que significó, digamos, para las periferias en Bogotá, el tema de una alcaldía como la alcaldía de Gustavo Petro, pues fue precisamente el hecho de que se desarrollaron un conjunto de planes y programas que contribuyeron a satisfacer necesidades y a mejorar condiciones de vida de las gentes que viven en la periferia de la ciudad, ¿sí? Creo que es un ejercicio que efectivamente hay que recuperar. No solamente identificar liderazgos que puedan contribuir a resolver estos problemas, sino creo yo también que hay que contribuir a generar liderazgos al interior de las comunidades para que sean ellas mismas las artífices de las soluciones de sus problemas. Porque generalmente cuando las soluciones se desarrollan desde esos centros de discusión política y académica, en la que pues contamos con personas de renombres y con todos los títulos que se puedan, digamos, tener, pues las voces de las gentes quedan precisamente excluidas y sometidas básicamente entonces en un ejercicio a unas soluciones que han sido pensadas y desarrolladas sin tener en cuenta sus voces. Y es así, y ese sigue siendo, digamos, un problema, porque entonces podemos hablar desde estos centros de discusión política y académica se buscan soluciones. En esa búsqueda de soluciones continúa habiendo un fenómeno de exclusión, y es que las personas que se supone que van a ser sujeto de ese conjunto de soluciones están excluidas de la discusión sobre cuáles deben ser
esas soluciones, cuáles deben ser esos métodos de implementación de esas soluciones. Entonces creo yo que la principal tarea es precisamente buscar formas y mecanismos. A veces ni siquiera es de buscar formas y mecanismos, es sencillamente de abrir el espacio, de darle espacio para que esas voces de las comunidades, para que esos liderazgos, esas dirigencias que hay en estas comunidades periféricas e históricamente excluidas, pues puedan participar de la discusión sobre cómo se construyen soluciones para resolver ese tipo de problemas. Pero creo que principal es una, y creo que sin ese ejercicio de participación de esas comunidades históricamente excluidas y que viven en las periferias, pues muy difícilmente vamos a lograr, por ejemplo, cambios en la orientación del Estado frente a cómo se soluciona el acceso a derechos, que es el principal problema. Por eso yo creo que, por ejemplo, una de las preguntas que era la que se le hacía al compañero Andrés Peña, quizás está mal orientada. En las periferias no son focos de conflictos, ni son espacios, digamos, en los que se generan conflictos y violencias, sino que es más bien debido a la falta del acceso a derechos en estas zonas periféricas que se generan conflictos o escenarios de conflictividades y que se resuelven en la medida de que se garantiza el acceso a derechos, pero ese acceso a derechos debe contar precisamente con la voz de las mismas comunidades y con la participación en el diseño y la implementación de estas soluciones. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, sigo con las preguntas. En este caso, la pregunta es destinada para Andrés Peña. Nos dicen que cuál es el papel de las empresas extranjeras, las empresas internacionales, en el desplazamiento de las comunidades, en tanto que financian proyectos como, digamos, proyectos industriales en Medellín o proyectos como el metro y el tranvía. Entonces, en ese sentido, cómo, digamos, el capital internacional incide en ese desplazamiento, y también en el caso de las asociaciones público-privadas, cómo a partir de esa transferencia de recursos públicos se genera también un apalancamiento al desplazamiento por medio de los mismos dineros públicos que se le entregan a estas entidades. Mire, Medellín ha pregonado grandes desarrollos en turismo, inversión y seguridad, y todas estas formas han sido privatizadas. Todo lo que tiene que ver con el turismo, con la seguridad, pues básicamente lo hablamos desde la inversión y lo hablamos desde la inversión extranjera, y por eso se generaron unos focos de violencia finalizando los 90, iniciando el año 2000 y hasta nuestro tiempo. Se iniciaron operaciones militares con el objetivo de captar mayor inversión. Y claro, con el aumento de esa inversión en materia de seguridad, en materia de turismo, porque nos convertimos, pasamos de ser una ciudad industrial a ser una ciudad productora de bienes y servicios y de consumo de bienes y servicios. Ahí empezaron a generarse esos climas de desplazamiento y de exclusión. La misma institucionalidad con las grandes obras de infraestructura ha provocado unos espacios o ha generado desplazamientos intraurbanos. El caso, por ejemplo, de la comunidad de San Luis con el tranvía Ayacucho, el caso, por ejemplo, de la comunidad aquí en el occidente con el nuevo Metrocable Picacho, ¿cierto? Han generado unos espacios de inclusión, de desplazamiento, pues precisamente porque no solamente desplazan al ciudadano, sino que desplazan la memoria colectiva de los barrios cuando se plantean estas grandes obras de infraestructura. Parques del Río, por ejemplo, fue también obras de desplazamiento, que si bien nosotros estamos en el marco de un Estado social de derecho y que si bien es una comunidad de un nivel económico un poco más alto, pues eso también genera unos desplazamientos. No quiere decir que no genere esos desplazamientos de la memoria histórica de los barrios, además porque son proyectos que son pensados sin la voz de las comunidades. Y puede que entonces Parques del Río sea un asunto que pueda abordarse más adelante, pero en el caso, por ejemplo, de la comunidad de San Luis, el puente de la Madre Laura, con los desplazamientos que se generaron ahí en la parte de Aranjuez, o que conecta con Castilla, donde se está haciendo ahorita el nuevo Metrocable Picacho, pues genera unas situaciones de conflicto entre las mismas comunidades, pues porque además de que el uso y tenencia de la tierra en Medellín se convirtió en un asunto de élite,
y entonces con lo que una familia le dan por una vivienda para poder construir una gran obra de infraestructura, esa persona no va a tener luego cómo acceder a una vivienda digna o a un apartamento, que es lo que se está construyendo, y genera unos desplazamientos hacia el resto de las zonas del Valle de la Aburrá. Entonces eso es lo que ha ido generando un sobrecosto incluso en el suelo, en la ciudad de Medellín, y con esos sobrecostos pues se van generando también unos sobrecostos en la calidad de vida. Y eso básicamente pues donde terminan todas estas personas que son desplazadas por esas formas de violencia estructural con las grandes obras de infraestructura o en los municipios aledaños a Medellín o en las periferias de Medellín. Entonces, ahí las élites de la ciudad, las élites del departamento, con un aire privatizador, han sido responsables de todas esas formas de desplazamiento y de esos conflictos que se generan en las comunidades, porque además la garantía de derechos se va disminuyendo cada vez más, porque el acceso a educación, porque el acceso a trabajo, a empleo, se va reduciendo cada vez más. Además de que, pues lo decía ahorita, al ser una ciudad que se convirtió en productora y consumidora de bienes y servicios, quienes acceden a eso tienen que tener unos niveles de educación que no se están ofreciendo. Es decir, aquí hay un sistema en el que se necesita plata para estudiar, estudiar para trabajar y trabajar para conseguir plata. Uno no sabe quién se le ocurrió inventar ese sistema. Gracias, Andrés. Sí, definitivamente la lógica en nuestro país y esas lógicas económicas, pues parece que no tienen ningún diseño ni tienen ningún rumbo. En ese sentido, vamos a dar la última pregunta, vamos a realizar la última pregunta para Gabriel Tarazona y es enfocada en cuál es el papel del gobierno y el ministro y el Ministerio de Vivienda en la protección al derecho a la vivienda digna de los colombianos. Y antes de que dé la palabra estaba mirando porque Andrés Peña nos hablaba sobre el tema de los presupuestos y mirar el presupuesto general de la nación para el próximo año que está ya a sanción del presidente y me ponía a evidenciar que aproximadamente menos del 1%, aproximadamente 0,7% de los 314 billones tan solo se le destina al Ministerio de Vivienda, es decir, de los 314 billones, tan solo se le está destinando 2,9 billones, entendiendo también que hay algunos problemas en esos ministerios, cómo enfocan esta nueva lógica que es una dinámica en que plantean redinamizar la economía a partir de algunos subsidios, pero ya nos comentarás un poco más tú, Gabriel. Gracias, John Freddy. En este tema en particular, creo que la dificultad está en términos de que la orientación, digamos, de la política pública de vivienda hoy en Colombia está dirigida a la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Como en la educación, está dirigida, digamos, a la demanda. Entonces es el subsidio, los recursos para que familias o personas de escasos recursos puedan acceder a una solución de vivienda digna o medianamente digna. ¿Sí? En ese sentido, digamos, lo único que garantiza dentro de ese tipología de mercado, porque significa es un subsidio que está amarrado a que tú seas sujeto de crédito dentro del mercado formal de crédito en este país, es decir, que un banco te avale o que una entidad financiera del sector solidario te avale y diga que te va a prestar, que tenga preaprobado un crédito para lo que significa el resto de la vivienda. Entonces, por ejemplo, si tú eres un trabajador formal, puedes acceder al subsidio que te da la Caja de Compensación Familiar, que es, digamos, hoy lo que diría uno, o por lo menos permiten cosas. Entonces, el subsidio de la Caja de Compensación Familiar lo puedes sumar con el subsidio que te otorga el Ministerio de Vivienda a través de Fonvivienda, ¿sí? Y eso te suma más o menos unos 45, 48 millones de pesos. Pero una solución de vivienda, por ejemplo, de interés prioritario o de interés para ahorradores, que está alrededor de los 70, 80 millones de pesos, te harían falta otros 20, 30 millones de pesos. Esos otros 20, 30 millones de pesos tienes que conseguirlos de alguna manera. Entonces, no los tienes de ahorro, pues efectivamente tienes que ir al mercado de crédito. Pero para acceder a ese mercado de crédito, pues tienes que tener un historial
de ahorro y un historial de crédito. Si no lo tienes, pues difícilmente vas a poder acceder a él. Y en definitiva, entonces, las personas de menores ingresos, pues difícilmente pueden acceder a estos subsidios que otorga el gobierno nacional. Eso para poner, digamos, el primer ejemplo. Entonces, ¿qué garantiza? Que las familias, las poblaciones más vulnerables, pues van a seguir siendo vulnerables, van a seguir siendo excluidas, digamos, de todo este desarrollo de vivienda en Colombia y no van a poder acceder a una solución a través de la política pública que tiene implementada el Estado. ¿Qué consideramos nosotros desde la Central Nacional de Vivienda? Que el enfoque debe cambiarse de la política pública con un enfoque orientado a la demanda y debe ser orientado a la oferta. Y a la oferta digo en particular no para ofrecerle, digamos, recursos enormes a las grandes constructoras y a los desarrolladores inmobiliarios, sino precisamente para que organizaciones populares de vivienda y organizaciones comunitarias que desarrollan proyectos de vivienda, pues puedan acceder, uno, a tierra barata, para poner un ejemplo, ¿sí? A una tierra económica, pero también puedan acceder a recursos de créditos blandos, a recursos de financiación directamente con el Ministerio de Vivienda, directamente, digamos, con el FINDETER u otros, para desarrollar sus proyectos de vivienda de manera tal que familias de escasos recursos que no pueden acceder al mercado formal de la vivienda en Colombia a través del crédito, pues puedan acceder a través de este conjunto de programas. Lo digo porque en particular la Central Nacional de Vivienda a lo largo de estos 60 años, sin ese enfoque, sin eso, pues ha logrado desarrollar un poco más de 50.000 soluciones de vivienda en un poco más de 500 barrios, lo ha hecho, digamos, en 26 departamentos y el Distrito Capital, y es un ejercicio que en la práctica, digamos, se ha demostrado que se puede hacer. ¿Qué hace falta? Pues apoyo precisamente por parte, digamos, de las entidades territoriales y de la nación para que estos procesos se puedan multiplicar y se puedan desarrollar rápidamente en el tiempo. Hoy se desarrollan básicamente con los recursos propios de las comunidades, con los ejercicios de economía solidaria, de autogestión que se desarrollan con las comunidades que van a ser beneficiarias de estos proyectos. Entonces, es ahí donde decimos, si garantizamos que, por ejemplo, en lugar de otorgar subsidios amarrados a crédito, el Estado pueda otorgar subsidios amarrados, digamos, a un lote para la construcción en lote propio, es decir, que sean la mayor la cantidad de recursos para esto, pues creo yo que pues efectivamente vamos a lograr satisfacer de mejor manera o de manera mucho más rápida el acceso a este derecho. Sin embargo, los planes que anunció el gobierno, por ejemplo, en el marco de esta pandemia, de 200.000 subsidios, 100.000 para vivienda de interés social, 100.000 para novis, pues en la práctica implican, por ejemplo, que los 100.000 subsidios para vivienda novis van a contribuir, van a significar, van a tener un peso muchísimo más grande en el presupuesto que se está otorgando para este ejercicio de compra de vivienda nueva, que lo que pesan, por ejemplo, los recursos que se otorgan para la adquisición de vivienda de interés social. Entonces, otra vez se continúa en el ejercicio, digamos, de que se subsidia a quien tiene, se subsidia más a quien tiene más recursos, tiene mejores ingresos que a quien tiene menores ingresos, entonces se le otorgan subsidios, digamos, mucho más pequeños. Entonces es ahí donde decimos, hay un ejercicio en el marco, digamos, de este Estado social de derecho que nosotros tenemos y que ya mencionaba Andrés alrededor del tema, digamos, de la apertura económica a principios de los años 90, un ejercicio en el que está orientado a la apropiación de los recursos públicos para favorecer intereses particulares, no solamente los de la gran banca, ¿sí? El del sistema financiero nacional que está efectivamente atado al sistema financiero internacional y que ha generado incluso en el marco de esta pandemia ganancias astronómicas, o sea, ganancias de billones de pesos en medio de una pandemia. Entonces, ¿cómo? Pues el gobierno canaliza todos los subsidios a través del sistema bancario tradicional. Efectivamente, así es que primero empiezan a sustraer recursos. Pero en el segundo fenómeno, entonces, en el de aplicación de subsidios, es entonces como a personas que efectivamente cuentan con ingresos para poder acceder, para poder darse su propia solución de vivienda con sus propios recursos, ¿sí? Entonces ellos reciben una cantidad de recursos en subsidio incluso superiores a los que recibe entonces
una familia que sí tiene dificultades para poder acceder y que las familias que no tienen condiciones económicas ni siquiera para acceder a una solución de vivienda de interés social o de interés prioritario, pues muchísimo menos porque están completamente excluidas del mercado. Diríamos nosotros, esos 100.000 subsidios para vivienda no bis deberían ser dedicados precisamente más bien para satisfacer la necesidad de vivienda de personas que están por fuera del mercado de la vivienda formal en Colombia. Para las de menores recursos, para las que no cuentan para decir que van a aportar una cuota de 50.000 o de 100.000 pesos mensuales para pagar su vivienda. Esos subsidios, esos recursos deberían ser utilizados para satisfacer esa necesidad de vivienda en lugar de orientarlos a la clase media, media alta, que es la que va a terminar comprando casas de hasta 438 millones de pesos. Gracias, Gabriel. Definitivamente sí, la mirada del tema del gobierno, de las políticas enfocadas a la demanda y no a la oferta, también genera una distorsión en los precios, ¿no? Y esa distorsión en los precios se ha evidenciado en una burbuja inmobiliaria que también genera una exclusión de que las personas puedan acceder a una vivienda digna. El caso también de que el sistema financiero está atado al sistema de la construcción y que tienen una relación ahí sincrónica por medio de que a mayor oferta se genera claramente una demanda, digamos que artificial apalancada por el sistema financiero y eso genera un aumento de los precios y eso lo que termina es excluyendo mucho más a las personas de acceder a ese derecho a la vivienda digna. Sin más, pues agradecerles a Andrés, a Gabriel y vamos a dar paso a nuestro tercer espacio del día de hoy. Invitamos a nuestros ponentes, Gabriel y Andrés, a que generen una conclusión frente al tema de cara a aportar y de llamado a la acción transformadora y a los procesos de movilización social y política en el país. ¿Quién quisiera comenzar? Pues no sé si aprovechamos que ya estoy ahí en línea. Listo, Gabriel, dale. Dale, no, yo insisto en que, digamos, esta democracia cerrada que tenemos una democracia excluyente en términos sociales, en términos económicos, pero también en términos políticos. En esta democracia cerrada y en nuestro Estado social de derecho, uno, hay que aprovechar todos los espacios que nos ofrece también esa legalidad de este Estado social de derecho para ganar en términos de materialización y acceso a servicios públicos, a vivienda, a transporte, a educación, a justicia, pero es necesario ampliarla y la tenemos que ampliar a través de dos métodos. Uno, la acción y movilización social en la calle. Sin acción en la calle no hay posibilidad. Si lograr arrancarle, digamos, algo a esos fenómenos de desarrollo social, económico y político que están pensados desde el centro hacia la periferia, pues implica también parar, frenar, movilizarse, incomodar, digo yo, incomodar al poder establecido. Y ese ejercicio hay que hacerlo, hay que hacerse sentir, hay que hacer sentir precisamente la voz de estas comunidades, hay que hacer sentir la voz de los excluidos. Y ese proceso se hace en la calle, pero también se hace a través de los escenarios de participación política. Y en esos escenarios de participación política, pues tenemos que garantizar precisamente que la voz de los excluidos haga parte también, por ejemplo, de esas listas a los consejos, a las asambleas, a las cámaras, al Senado de la República. Es decir, esas voces tienen que ser incluidas precisamente en estos ejercicios de participación. Y no como un ejercicio, un favor que le estamos haciendo nosotros a las comunidades o un favor que se le hace, digamos, de los partidos que tienen personería jurídica y de los movimientos con personería jurídica, sino precisamente como un reconocimiento a que esas comunidades han sido históricamente excluidas y que incluirlas en el debate precisamente implica avanzar en procesos de democratización de la política y de la sociedad en el país. Tener sus voces precisamente en cuenta. Entonces creo yo ahí que es en donde está precisamente el escenario. Abrir espacios para que la voz de los excluidos
sea escuchada, pero no solamente sea escuchada, sino que sea efectivamente tenida en cuenta. Y para que sea efectivamente tenida en cuenta, porque aquí hay, para todo proyecto que se va a desarrollar, pues hacen unos escenarios de participación que son, en otras palabras, de socialización. Van, sueltan la charla, le dicen a la gente qué es lo que va a hacer, recogen las fotos, recogen las firmas con los listados y listo. Este fue el proceso de participación que se resolvió. No, creo yo que uno, hay que garantizar que esas voces lleguen a ese tipo de escenarios de socialización y de participación de las comunidades para el desarrollo de nuevos proyectos, sino que también hay que garantizar entonces que esas voces lleguen a los escenarios de representación popular. ¿Para qué? Para que no solamente sean escuchadas, sino para que efectivamente puedan participar, ¿sí?, de la toma de las decisiones que dicen si en determinado lugar se va a hacer, si se va a desarrollar el plan salud. Pero listo, entonces la comunidad no se opone al plan salud, pero la comunidad dice cómo se nos incluye a nosotros en ese proyecto de plan salud. ¿Cómo se garantiza que no se nos va a expulsar del territorio que ya habitamos, sino que podamos continuar viviendo ahí, pero que además de esa economía que se va a generar, cómo se garantiza que nosotros vamos a ser beneficiarios también de esa economía? Entonces, en ese ejercicio yo creo que, insisto, son tres espacios. Uno, movilización. Bueno, son más de tres espacios. Uno, hay que aprovechar todos los escenarios que nos ofrece la legalidad vigente, ¿sí?, y que nos otorga el poder establecido para poder luchar contra él. Dos, hay que adelantar acciones de movilización de calle para precisamente hacer sentir esas voces, ¿sí? Tres, hay que garantizar que en esos espacios de diálogo, de socialización, de participación para el desarrollo de todos esos proyectos, pues lleguen las voces precisamente de estas comunidades. Y cuatro, hay que garantizar que efectivamente todas estas voces, o gran parte de estas voces, puedan llegar a los escenarios de representación popular y de toma de decisiones para que su participación termine siendo efectiva y podamos efectivamente lograr transformaciones. Muchas gracias, Gabriel. Le damos paso a Andrés. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es seguir insistiendo en el cambio de ese modelo económico que nos han vendido desde el nivel país y desde el nivel ciudad, ese modelo económico que vaya más desde la cosificación de las personas y de la vida misma y que procure más el respeto por la vida, la participación y que abra esos espacios de participación. Yo creo que la movilización es un elemento fundamental que desde la organización social y civil nosotros podemos seguir aportando y aprovechando para provocar esos cambios. El respeto por la vida, el respeto por esa participación social, que haya más participación de los jóvenes, de las comunidades excluidas. Es importante seguir apostándole a los escenarios del arte, a los escenarios de educación, apostarle a la cultura como un elemento fundamental en la construcción de paz, en los diálogos abiertos con las comunidades, pues que no podemos dejarlo de lado. Nosotros tenemos que reconocer la fortaleza que tenemos en materia de arte y cultura en la ciudad de Medellín y en Antioquia y pues en todo el país, pero que básicamente desde la movilización y tenemos que provocar mayor participación de las comunidades y provocar un cambio, una transformación en ese modelo económico que nos han vendido, en el que simplemente la vida para ese modelo económico no tiene un valor, pero sí tiene un precio. Eso hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando en ese cambio. Tenemos que seguir trabajando y pues la invitación a jóvenes, a todas y todos, a las comunidades, es tomarnos esos espacios de participación ciudadana, tomarnos esos espacios de discusión, tomarnos esos espacios de diálogo en el que podamos generar los cambios que necesitamos y que sean cambios que surgen desde la base, que no sean los cambios que nos han vendido. Yo hago una reflexión de pronto muy de la calle y es esa idea de desarrollo que nos han vendido, en el que el desarrollo se mide en términos de cuántas casas, cuántos carros, cuánto dinero tengo en el banco, pues tiene que transformarse. Aquí nosotros tendríamos que medir el desarrollo también en el nivel de participación, en el nivel de educación, en el nivel de vivienda digna. Esto no puede ser como en algún momento nos decían los padres, usted tiene que salir adelante, y yo todavía no entiendo qué es salir adelante, ¿cierto?
Entonces, tenemos que provocar espacios de diálogo con las comunidades y que sean las comunidades las que propicien lo que realmente necesitan y no lo que realmente les impongan. Yo creo que eso es una de las partes que está fundamentada también en ese Estado social de derecho, y es que sean las comunidades las que digan qué es lo que queremos y no que nos den lo que el Estado considera que necesitamos, porque mucho no lo necesitamos, además de las formas en cómo nos lo imponen, pues esa violencia estructural que nos han impuesto no la necesitamos. Entonces el llamado es también a movilizarnos, a seguir en la senda del diálogo, a seguir caminando esos espacios de diálogo y de discusión de la mejor manera posible, que posibiliten todas las transformaciones que hoy el país necesita, y que desde aquí nosotros tendríamos también que hacer un aporte fundamental y sustancial a los cambios de Latinoamérica. Muchas gracias, Andrés, a Gabriel, a Andrés Peña, agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotros. Es un placer haberlos escuchado, evidenciar todo el trabajo que llevan haciendo, entender un poco más sobre la periferia urbana, sobre la periferia rural, sobre el tema de la construcción de paz, en tanto que la paz tan solo se podrá construir dándole participación y digamos que teniendo en esa espacios de discusión y de toma de decisiones de las políticas públicas a esas personas que han sido excluidas históricamente. En ese sentido, pues agradecerles a ustedes damos paso a nuestro último espacio, que es la presentación de la próxima sesión de nuestras charlas. Voy a compartir mi pantalla. En la próxima agradecemos la participación de los invitados e invitadas y a quienes nos acompañaron a través de las redes, a personas que nos están viendo desde Medellín, Bogotá, Huila, Chocó, Meta, desde Bélgica, desde Cali, desde Italia. Un abrazo fuerte, agradecerles por haber estado ahí y en ese sentido damos paso pues a presentarles la próximo conversatorio que lleva como título Implementación, una deuda con la paz, donde nos acompañarán expertos como Mark Burton, abogado del caso de Simón Trinidad, Omar Restrepo, representante a la Cámara por Antioquia, Partido FARC, y José Francisco Puello, director ejecutivo del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. La moderadora será Camila Andrea Galindo, abogada y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora del Grupo Estudio Economía Digna, el cual se realizará el próximo sábado 19 de septiembre a las 10 a.m. y 17 horas Europa, por este mismo medio y a los demás ciclos de este mes, cuya programación pueden consultar en la página web www.cavilando.org. Al igual, le recomendamos diligenciar la evaluación de la ponencia en enlace. En el enlace se encuentra en el chat de Facebook Live. Y a todos y a todas, muchísimas gracias por participar en esta construcción colectiva de paz, que nuestra normalidad, que sea nuestra nueva normalidad. Muchísimas gracias.